El día de hoy vamos a tener como tema Yo narrador, narrando dramas. Los diferentes aspectos de una situación son narrables al describir con detalle una sucesión de acontecimientos que le ocurren a unos personajes en un lugar y un tiempo determinados. Estamos llevando a cabo la acción de narrar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos en nuestra vida cotidiana narrando, contando un hecho que vimos, que presenciamos en una situación en donde se manifestaban uno o varios personajes, aquí estamos ante la acción de narrar. Estamos narrando cuándo sucedió, qué fue lo que sucedió y el lugar en donde sucedió y las personas involucradas. Y a su vez estamos contando los acontecimientos que allí se vivieron. La narración se trata de la exposición detallada de una serie de hechos reunidos en una historia, cuento, relato o anécdota. Es posible que dentro de una narración se describan varias situaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos contando esto que sucedió, dentro de esto va a haber tal vez ciertas situaciones que ayudan al conflicto principal, a la narración, al cuento principal. ¿Qué quiere decir esto? Que pues podemos enfocarnos en una situación de la vida cotidiana, cualquiera que aquella sea, en donde nos hemos visto sumergidos en este tipo de relatos, de contar estas anécdotas que vivimos o presenciamos. Esta historia narrada. En esta historia hay involucrada no solo la historia principal, sino también varias situaciones. En la obra de teatro, recordando que obra de teatro es la representación, la obra dramática es la obra literaria. En la obra de teatro se comunica también una historia y como historia posee, igual que la narrativa, un desarrollo, un clímax, puntos decisivos y un desenlace. ¿Qué quiere decir esto? Que en la obra de teatro, como en la narrativa, como en la literatura, tenemos este desarrollo de la situación, del conflicto, que en algún momento va a llegar a un clímax y va a tener su desenlace cuando una de las dos fuerzas es anulada. En el transcurso de esta historia hay puntos decisivos o puntos de giro que determinan el fin de la historia. Van cambiando las situaciones, van siendo puntos decisivos para la historia, cosas importantes que suceden de repente y todo cambia. Se consideran como elementos básicos de la narración los personajes y su trayectoria. Veamos que en la narración, como en la obra de teatro, como en la obra literaria, los personajes tienen una trayectoria. Esta trayectoria está determinada por sus acciones dentro de la historia y la manera en que ellos interactúan. ¿Sí? Esta manera en que ellos interactúan, estas interacciones dan paso a lo que es la situación, ¿no? Como en la vida real, todo aquel diálogo que entablemos con una persona o todos aquellos momentos que vivamos son situaciones y todas estas situaciones van formando pues nuestro contexto, lo que somos, lo que sabemos. La anécdota es la historia que estamos contando. Podemos resumirla muchas veces en un párrafo. Ay, cuéntame de la obra que leíste, cuéntame de la obra que viste. Y lo puedes hacer
tal vez en un párrafo, dos párrafos. Y tenemos como punto fundamental también el conflicto. El conflicto es esta interacción, esta enfrentamiento entre dos fuerzas, que es lo que hace la obra que tenga acción, que tenga drama. El personaje es cualquier persona, animal o cosa que se representa en una obra literaria. Recordemos que estamos tratando con la narrativa, con la narración. Las obras de teatro parten de una narración, parten de un pequeño relato que después se desarrolla a nivel, pues estructuralmente, con diálogos, acotaciones, actos, escenas, todo eso que ya vimos en la estructura externa y estructura interna. En la narrativa podemos ver en los relatos, en las historias, que cualquier persona, animal o cosa que se representa en una obra literaria puede ser un personaje. Vamos a poner como ejemplo la obra de Alicia en el País de las Maravillas. Esta obra que tuvimos la oportunidad de hacerla en el colegio y vemos que pues un ratón es un personaje, ¿sí? Que las cartas son personajes. Aquí tenemos animales y cosas que están representados y son personajes. La trayectoria, como les comentaba, es el recorrido de sucesos y acciones que se le trazan a un personaje durante la obra o narración, ya sea que estemos en presencia de una obra literaria, de una narración, o en presencia de una obra dramática, también literaria, o en presencia de una obra de teatro. El personaje tiene esta trayectoria que pues son todas las acciones y todo lo que le sucede al personaje que van trazando su manera de ser, su manera de actuar y por consecuencia el final de este personaje. La situación indica el lugar o estado en que se encuentra algo o alguien. Esta puede ser material, de estado de ánimo o de actitud. Podemos tener estos tres tipos de situaciones. Podemos tener una situación de una actitud negativa tal vez o una actitud positiva que contrarresta o que contrasta con una actitud negativa de otro personaje y pues ahí ya tenemos creado una situación, un conflicto. Tenemos también pues muchas veces que la situación se trata de estados de ánimo, de conflictos internos, estamos tristes y queremos superar determinado evento, determinada situación negativa que no nos hace sentir bien y pues esto ya puede generar una obra, puede generar un conflicto, una narración o puede ser de carácter material. Este tipo de situaciones se lleva a cabo entre los personajes y ayudan a la trayectoria, pero hay una situación que es la situación general, podríamos decir que es el ambiente general, la situación que se está tratando, el conflicto principal del personaje protagónico. Tenemos la anécdota, que es la historia que generalmente se relata en orden cronológico, ¿sí? Obviamente, primero sucede algo y para que todo lo demás se desencadene, pues tiene que haber esa sucesión de hechos, de situaciones que son al final lo que trata la historia, la anécdota que estamos contando, de lo que se trata todo. Tenemos el conflicto, que es el punto central de la historia, el lío o aprieto que hay que resolver. También es conocido como un choque entre fuerzas opuestas. El conflicto es el eje principal. Sin conflicto no hay drama, no hay acción, no hay teatro, no hay nada. Necesitamos que haya dos fuerzas que contrarresten, que se contrapongan
dos fuerzas que peleen para que exista pues el clímax, el desenlace, todo esto que lleva a la historia a ser una obra de teatro. Espero les haya gustado. Nos vemos pronto. Hasta luego.